Venevisión, líder en opinión. Feliz inicio de semana, gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela, candidato a la gobernación de Barinas por la Alianza Democrática. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Saludos para todos y gracias a ustedes, Endrina, por recibirme hoy acá en Venevisión. Demasiada controversia ha generado la presentación de su candidatura. Para algunos es una propuesta que divide votos, para otros es inaceptable que presente una candidatura de cara a los próximos comicios del 9 de enero. Y voy a leer la observación que hace José Guerra. Claudio Fermín, vas a Barinas solo a tratar de dividir votos de la oposición y favorecer al PSUV. ¿Qué piensa Claudio Fermín de todo esto? En estas jornadas de los últimos años, yo me pongo a recordar varias campañas, Endrina, y me ha tocado una circunstancia, quizás no a mí solamente, pero yo la he vivido, que he competido con dirigentes políticos quienes no solo tienen posturas distintas, sino que son maestros de la guerra sucia. La guerra sucia, es decir, calumniar, difamar, tratar de disminuir moralmente, pensando que acosando a un competidor se le puede retirar. Bueno, son artimañas y son elementos que otros utilizan. Por mi cabeza nunca pasaría a usarlo, pero yo he sido desde hace mucho tiempo el blanco de esos golpes bajos, y quienes hacen guerra sucia pues no son tan limpios. Yo recuerdo que en los últimos 14, 15 años, llamando a votar desde el año 2005, cuando empezó el debate sobre la abstención, cada vez cuando yo llamaba a votar, los promotores de la abstención, bueno, decían que yo era un tal por cual, que era un vagabundo, porque lo honesto era no votar. Y yo fui blanco de esos ataques. Yo recuerdo que cuando empezaron a pedir bloqueo económico y empezaron a desarrollar la estrategia de agravar la crisis, había que agravar la crisis, dejar al país sin ingresos para que hubiese una implosión social y pudiésemos cambiar de gobierno. Yo recuerdo que dije que la solución no era agravar la crisis, sino resolver la crisis, y propuse junto con otros mesas de diálogos, de entendimiento, para que personas que pensamos distinto podamos convenir políticas económicas y medidas sociales distintas. También, como yo planteaba diálogo y entendimiento, entonces se suponía que yo era de lo más bajo y asqueroso. Entonces, la guerra sucia, lamentablemente, está presente en esta campaña, y bueno, la gente identifica quiénes son. Ahora, un grupo que es capaz de dirigir, de financiar guerra sucia, de calumniar, de difamar, ese será un grupo que está animado para el entendimiento, para la unidad. ¿Será que ese es un grupo que puede promover aproximaciones entre los venezolanos? Así que yo aprovecho esta primera pregunta para denunciar el daño que le hacen a Venezuela los disociadores. Es decir, los que siempre andan buscando, no importa cuál sea el camino, andan buscando conflictos, andan buscando confrontación. Por lo contrario, en mi caso, y el país me conoce, jamás nadie ha escuchado de mí una palabra insolente o una palabra desconsiderada hacia nadie, y por eso me duelen tanto las guerras sucias, no solamente contra mí, contra mucha gente. Y en Barinas, si algo hace falta en Barinas, es un ambiente, un clima de entendimiento, después de 22 años de un gobierno regional arbitrario, donde los barineses, particularmente los productores del campo, han vivido expropiaciones, confiscaciones, donde los empleados públicos han sufrido el rigor de ser excluidos o perseguidos quienes no piensen de una manera. Es decir, si alguien está sediento de un clima de entendimiento, de un ambiente de armonía, es el barinés. Por eso, uno de los propósitos que tengo entre ceja y ceja es conformar un gobierno de amplitud, es crear un clima de convivencia, que el barinés no sea ni perseguido ni retaliado por su pensamiento político, y que justamente podamos crear una atmósfera de un mínimo de tranquilidad para que el agricultor, para que el ganadero, para que el inversionista viva en paz, el trabajador. En este momento, ¿Cuál es la realidad de Barinas a la fecha? ¿Cuál es la propuesta que lleva Claudio Fermín para la entidad?
¿Sobre qué se consolida ese proyecto de gobierno que usted está planteando en su candidatura? Bueno, gracias por introducir ese tema y lo vinculo al primero. En este momento, en eso de la inseguridad, yo me imagino los trabajadores de la gobernación, obreros, empleados, profesionales, o la gente que su familia vive de un empleo público en el estado de Barinas, deben estar temerosos que un cambio pueda significar la pérdida de su empleo, porque hay un discurso revanchista, así como ha habido un discurso de acoso y acciones de acoso y de persecución en los últimos 22 años desde el gobierno, también hay ahora un discurso revanchista, de venganza. Yo le garantizo a nuestro pueblo barinés que vamos a desarrollar una gobernación donde haya respeto por la estabilidad laboral, donde haya profesionalismo, se profesionalice la administración pública y no simplemente la cuerdita es la que va a gobernar. Y a los alcaldes, aprovecho para decirle a los alcaldes electos, a esos 12 alcaldes, que son alcaldes, unos del PSV, otros propuestos por la Mesa de la Unidad Democrática, otro allá en Zamora, propuesto por Compa. A los alcaldes quiero decirles que un exalcalde, un municipalista, desde la gobernación, va a respetar lo que es la autonomía municipal. Si algo ha hecho la actual gobernación es usurpar las funciones de los alcaldes. Y si algo temen los alcaldes recién electos es que un cogollo partidista, un cogollo que a veces se maneja desde el exterior, les pretenda imponer lo que van a hacer en la alcaldía. Y la gran prioridad para este clima de entendimiento será la agricultura, el desarrollo rural, las vías de penetración agropecuaria. Mire, ahorita en la campaña, lo pueden decir. Que esta campaña ha sido bien particular, falta menos de un mes para estas elecciones y se van a desarrollar en medio de las festividades decembrinas. Sí. Entonces yo quisiera saber cómo hacer esa conexión con el electorado en Barinas y cómo conectar con la realidad que ellos viven, siendo uno de los cuestionamientos que se hacen sobre su candidatura que usted no ha estado en los últimos años residiendo en Barinas. Bueno, yo nací en Barinas, en el centro de la mitad del medio de la ciudad de Barinas. Allí nací, soy barinés, me siento muy orgulloso de ello. No vivo en Barinas. Ahora, Adán Chávez vivía en Barinas y Argenis Chávez vivía en Barinas y mira el desastre que hicieron. Hugo de los Reyes Chávez vivía en Barinas y miren el desastre que hicieron. Es decir, vivir en mi pueblo no es la garantía de que se va a hacer bien. La garantía para hacerlo bien es que ese gobernador auspicie un clima de entendimiento, que se rodee de los profesionales más competentes, que escuche a la sociedad civil, a las asociaciones de productores, a las cámaras de comercio, a los centros de estudiantes, a las iglesias, a los partidos políticos, que los dirigentes comunitarios no sean empleados como un canal de distribución de migajas, sino para hacer proyectos de desarrollo de la comunidad, y que le demos prioridad al desarrollo rural. Mire, ayer en una reunión que sostuve allí en Los Próceres, en Barinas, ayer en la tarde, unos compañeros me decían, mire Claudio, pero para ayudarlo, queremos ayudarlo, pero necesitamos ver cómo conseguimos 2 o 3 motocicletas. Este cuento, para quienes no son barineses, es porque las vías de penetración agropecuaria están tan tupidas, inexistentes, que es imposible ir de un caserío a otro sino en motocicleta porque no pasa un automóvil. De tal manera que la vialidad agropecuaria es fundamental, garantizar el abastecimiento de gasolina y gasoil es fundamental. Un gobernador que se siente de tú a tú, con respeto, pero con firmeza con el presidente de PDVSA y con las autoridades del ramo para garantizar estos insumos para nuestros productores, para nuestros ganaderos. Y luego es indispensable la seguridad jurídica. Miren, los cuentos, y digo los cuentos porque ya no se trata solo de un estudio, sino de algo que está de esquina en esquina, de pueblo en pueblo, sobre confiscaciones, expropiaciones, un tipo poderoso que se enamoró de una finca y se la agarró con el cuento de una expropiación. Hay que garantizar seguridad jurídica para los productores. Para mí eso va a ser una prioridad junto con los servicios públicos. En la ciudad de Barinas, la recolección de los desechos públicos, de los desechos sólidos, me corrijo, es un desastre. El agua, el abastecimiento de agua. El tema de los servicios en general. El tema de los servicios en general, el transporte público de pasajeros, Endrina. Entonces, una gobernación en manos mías y en el estilo que el país me conoce, es una gobernación para resolver problemas, no para agravar problemas. Entonces, tenemos una propuesta en el Estado de Barinas, que es la propuesta del continuismo, de seguir en manos de quienes han venido gobernando durante 22 años, y tenemos una propuesta del otro lado,
que es de cambio, pero que es de cambio para conflicto, para agravar problemas, que es de cambio para retaliación. Mi propuesta es una propuesta de cambio para bien. Vamos a cambiar la gobernación, pero para resolver problemas, no para crear nuevos problemas, para ir directo a las comunidades, no para que la gobernación sea dirigida desde el exterior o desde cogollos caraqueños. Fermín, la confianza en el Consejo Nacional Electoral, la confianza en el voto como una herramienta de acción política. Quiero que nos hable acerca de estos temas porque ha habido varios cuestionamientos, sobre todo de denuncias de personas que aseguran han migrado electores para que vayan a votar a Barinas. Yo quisiera que usted nos hablara de estos temas porque una de las reconstrucciones más importantes que se deben hacer en estos tiempos es recobrar en el voto una herramienta de poder ciudadano. Mire, el registro electoral está cerrado. Eso es lo primero que tenemos que decirle al pueblo barinés, bueno, a toda Venezuela que tiene sus ojos puestos en Barinas. Pero el registro electoral se cerró. Estas elecciones se van a hacer con el mismo registro electoral. Y fíjese que, por ejemplo, el caso de Arriaza y el caso mío, que no votábamos en Barinas la última vez, el Consejo Electoral aplicó lo que ha venido aplicando en las últimas elecciones. Bien sea usted candidato de Acción Democrática, del PSV, de Primero Justicia, bien sea candidato de COPEI o del MAS. ¿Qué hizo el Consejo Electoral? Que para no abrir el registro electoral, para tener eso blindado y protegido, a los candidatos simplemente que no votaron en esa circunscripción, se les asigna un centro electoral. Es decir, que hay una garantía de que ese registro electoral no ha sido tocado. Yo tengo confianza. Yo observo lo que Márquez y Picón, me voy a referir a dos rectores que fueron propuestos desde nuestro campo, desde la oposición. Fíjense que lo que Márquez y Picón han denunciado, y tienen razón, tiene que ver con el ventajismo. Es decir, tienen que ver con el uso de equipos públicos, tienen que ver con la obligación, la coerción a empleados públicos, tienen que ver con la hegemonía comunicacional de cadenas y de tener esa presión sobre los medios. Han denunciado el ventajismo, pero no ha habido denuncias sobre la verdad del voto, sobre el voto como tal. De tal manera que yo estoy consciente que estas elecciones para Barinas el 9 de enero... ¿Qué representan estas elecciones del 9 de enero? Bueno, primero, simbólicamente para el país que ya se esperaba, había pasado después del 21 de noviembre todo lo que era el evento electoral. ¿Qué representa esto? Bueno, primero representan un momento muy turbio, un momento oscuro, Vendrina, porque Superlano ganó las elecciones. Y entonces ha habido un desconocimiento de esas elecciones con los argumentos que ya conocemos los venezolanos de la inhabilitación, es decir, todo lo que se construyó. Entonces es un momento que también para los barineses es de rabia, es de frustración, porque se quiere un cambio. Entonces, en primer lugar, es un momento de confusión. Ahora, estas elecciones, curiosamente, aunque vienen con el coletazo de un acto de arbitrariedad, sin embargo, estas elecciones son otras. Fíjense ustedes que Argenis Chávez ya no está de candidato. Freddy Superlano ya no está de candidato. Rafael Rosales Peña ya no está de candidato. Es decir, quienes fueron los candidatos, para decir en bloques gruesos, de la Alianza Democrática, de la Mesa de la Unidad o el G4 y del gobierno, ya no están. Esta es otra elección. De tal manera que yo tengo no solamente esperanza, sino el compromiso que esta nueva elección sea para sacar a Barinas del fango, sea para sacar a Barinas de ese hoyo de confrontación, no para hundirla en más venganza y en retaliación. Así que ese es el compromiso que asumo ante los barineses, hacer una gobernación para el entendimiento de los barineses, una gobernación en la que la sociedad civil, los empresarios, los educadores, los comerciantes, las iglesias, los políticos también, los sindicalistas, tengan capacidad de decidir en esa gobernación. Y una gobernación que deje la demagogia atrás. No se pueden resolver todos los problemas en estos momentos de crisis fiscal tan grave que tenemos. Si es que por el bloqueo, entre otras cosas, no hay ingresos en el país. Entonces, un gobernador que venga a prometerlo todo está fuera de la realidad, por no decir que es un mentiroso. Por eso la prioridad será el desarrollo rural. La prioridad será la agricultura, la prioridad será la vialidad agrícola, el abastecimiento de gasoil y gasolina, la prioridad será la seguridad jurídica en el campo y reorientar el presupuesto hacia los servicios, educación, salud, el agua y el transporte. Así observo yo estos próximos 4 años en Barinas.
Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela, candidato a la gobernación de Barinas por la Alianza Democrática, que recientemente recibió el apoyo de 10 organizaciones políticas más. Sí, ¿no? y además, tú sabes, no solamente que es una nueva elección, porque ya no están ni Argenis Chávez, ni Superlano, ni Rosales Peña, que fueron los actores fundamentales, sino, por ejemplo, la Alianza Democrática, que a mí me distingue, le agradezco a los partidos de la Alianza su apoyo. Me siento muy honrado no solo su apoyo, que me lo hayan propuesto, no fue idea mía, fue idea de ellos, y para mí es un honor como barinés y como político, pero además el partido Compa, por ejemplo, que no es de la Alianza, me está apoyando. Y hay otros referentes que no son de la Alianza que me están apoyando. Anoche, Alianza Centro, que es un referente también emergente, está apoyando. Ya son 10 organizaciones y hay otras por venir, pero les corresponde a ellos anunciarlo. Yo siento que la unidad se construye, Endrina, sumando, agregando, incorporando, abriendo ventanas. La unidad no se construye excluyendo. Así que esta candidatura unitaria que tiene el respaldo de muchos factores, pero también tengo la obligación de interpretarlos a todos, de ser un gobernante de amplitud, y Dios mediante, eso es lo que pienso hacer para los sectores populares de Barinas, en especial para el campo, para el desarrollo rural. Gracias por estar con nosotros, Claudio Fermín, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa, al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.